Buen día a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. El principal reto de la transición energética, o uno de los principales, en mi opinión, es que sea justa y que no comporte más injusticia ambiental, es decir, entendiendo la injusticia ambiental como un reparto desigual de las cargas y los beneficios del desarrollo. La transición energética justa abre diversos debates. Un primer debate es el de la continuación de la exportación de un modelo extractivista en terceros países para satisfacer necesidades de viejos y nuevos materiales para nuestra transición energética en Europa. Este es un tema que va a dar mucho que hablar, que me temo, a incrementar los conflictos ambientales, especialmente en América Latina, en África y en otros lugares. Un poco como sucedió ya con la iniciativa europea de aumentar el consumo de biocombustibles en nuestros coches, que genera un proceso de transformación de los usos de la tierra en otros países, porque aquí ya no había espacio para cultivar esos productos y por tanto generó deforestación, básicamente, por ejemplo, en América Latina. Un segundo debate es el de la continuidad de las estrategias basadas en grandes líneas de alta tensión a larga distancia, gestionadas por las grandes empresas eléctricas, frente a una producción en pequeña escala, mucho más distribuida en el territorio y que favorece soluciones comunitarias y la gestión colectiva o más colectiva del servicio. Y un tercero, naturalmente, es el impacto de una creciente desigualdad social sobre el acceso a la energía, donde los conceptos de vulnerabilidad y pobreza energética pues, nos tienen que ayudar a construir soluciones, ¿no? En este contexto, las comunidades energéticas parecen estar llamadas a jugar un papel importante, pero su despliegue, digamos, no está exento de problemas, ¿no? En la jornada de hoy, organizada en el marco del proyecto Community Energy Systems, abordará probablemente algunos de estos problemas que les apunto. No quiero dejar de decir que este es uno de los proyectos que ha sido posible por la dinámica de colaboración generada entre diversos grupos de investigación de la Universitat Rovira i Virgili a raíz de la creación del Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica, el IURESCAT, que es un instituto donde participamos pues distintos grupos de muy distintos ámbitos de la universidad y que estamos empezando ya a desarrollar proyectos conjuntos. Aunque no es estrictamente un proyecto IURESCAT, pero sí que cuenta ya con la participación de investigadores de distintos ámbitos, algunos de los cuales están presentes en la sala y otros conectados, ¿no? Y ya por mi parte, en tanto que director del CEDAT y también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, aunque ve esto por pocos días, me corresponde simplemente, ya para no alargarme, darles la bienvenida de nuevo a esta jornada, desearles un buen trabajo y dar la palabra a las personas que han organizado este evento y que me acompañan aquí. El profesor Andrews Cocholo, profesor agregado de Derecho Administrativo en nuestra universidad y uno de los dos investigadores principales del proyecto, y después el señor Joan Pons, miembro fundador de INSTA Serveis Jurídics Ambientals, que es una consultora creada, digamos, diríamos que es una spin-off, ¿no? Startup, perdón, sí. Una startup de nuestro máster universitario en Derecho Ambiental. Nada más, adelante. Muchas gracias, doctor Pigrao, por la presentación. Efectivamente, esta es una jornada en la que vamos a abordar las cuestiones que has planteado de forma tan clara. Como decías, este proyecto, esta jornada se desarrolla en el marco de un proyecto de investigación estatal centrado en la regulación de los sistemas energéticos de base comunitaria a través del almacenamiento, la flexibilidad y la aceptabilidad.
cuando pensamos en las ideas fundamentales que inspiraron el proyecto, entendimos que la transición energética se fundamentaba en una idea de transformación social. Y por lo tanto, entendimos que las comunidades energéticas son nuevos actores para la transformación social necesaria en la transición ecológica que estamos atravesando. Y para que esta transición energética, que está en el núcleo de la transición ecológica, se pueda realizar de forma exitosa, es necesario fomentar, aumentar la aceptabilidad de los proyectos y de las fórmulas de organización que sustentan estos proyectos y, por lo tanto, dar legitimidad al nuevo modelo energético. Por supuesto, pensar también a la integración de los diferentes sistemas energéticos, aprovechar las nuevas tecnologías de la información en la gestión de estas nuevas redes complejas que son características de los sistemas energéticos de última generación, pero, como decía, hay aspectos sociales fundamentales. Hoy abordaremos la cuestión del rol que pueden desempeñar las comunidades energéticas frente a la vulnerabilidad y la pobreza energética. Esta es una cuestión clave. Es una cuestión clave, más tarde veremos por qué las comunidades energéticas son muy importantes para hacer frente a estas dramáticas situaciones. Por ello, gracias a Joan Pons, que está coordinando un proyecto de enfoque muy práctico en esta materia, pensamos que sería interesante organizar una jornada conjunta, ¿no?, para abordar estas cuestiones. Bien, en nuestro proyecto hemos tenido un enfoque, como decía el decano, interdisciplinar. Varios grupos de investigación de la universidad participan y además compañeros y compañeras de otras universidades. De hecho, nuestra co-IP del proyecto es la profesora Susana Galera, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Tenemos profesores de otras universidades alrededor del Estado y, como decía, profesores de distintos ámbitos de la economía, de la ingeniería informática, de la ingeniería de la energía y, por supuesto, juristas de distintos ámbitos también, el derecho administrativo, constitucional, el derecho privado, justamente porque las cuestiones son muy complejas, son necesarios enfoques multidisciplinares. Pues esta será una jornada también multidisciplinar. Empezaremos con una reflexión sobre la energía y la democracia, cargo el profesor, nuestro compañero querido, el profesor Jordi Jaria, profesor agregado de la Universidad de Rovira y Virgili. Luego habrá una ponencia dedicada al rol de las comunidades energéticas que hará este servidor. Nos acompaña hoy la doctora Rosa María Regueiro de la Universidad de Santiago de Compostela, que es profesora de Economía aplicada y investigadora especialista en los ámbitos de la vulnerabilidad energética. Tenía que acompañarnos el doctor Pablo Alonso, pero por un accidente, por suerte no grave, no ha podido estar hoy en Tarragona. Igualmente le agradecemos porque el accidente ha venido cuando iba a coger el tren para venir a Tarragona, por lo tanto, todo el propósito, el buen propósito de estar, por lo tanto, le agradecemos los esfuerzos para intentar estar. Luego tendremos, después de la pausa, dos intervenciones. Dos ponentes nos acompañarán online, la doctora Laura Presic, que hablará de los instrumentos jurídicos prestacionales para afrontar la pobreza energética. Y una cuestión que en el proyecto también nos preocupa es la dimensión de género
lo relacionada con la vulnerabilidad. Y por lo tanto, esta perspectiva de género será aportada por la señora Mónica Guiteras, que es miembro de Ingeniería Sin Fronteras y que nos aportará esta visión, ¿no?, desde la perspectiva de género. Y finalmente la última ponencia de Joan Pons de Insta Serveis Jurídics Ambientals sobre elementos aplicativos prácticos de estas figuras que son las comunidades energéticas para el desarrollo de funciones solidarias como resultados del proyecto El Cable que está desarrollando. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y esperamos que la jornada sea de vuestro interés. Buen día, buenos días. Nada, muy breve, presentarnos un poco para las personas que no nos conozcan. Nosotros somos Insta. Insta, como ha dicho Antoni, se fundó a raíz de uno de los estudiantes del máster de Derecho Ambiental en 2012. Y desde entonces, pues, quieras que no, hemos estado trabajando las materias relacionadas con las energías renovables, pero siempre estábamos pensando en cómo los instrumentos jurídicos justamente pueden trabajar para un nuevo modelo energético, cómo podemos incluso innovar con estos instrumentos jurídicos aplicados a las energías renovables. Y creo que sin duda alguna la figura de las comunidades energéticas y todo el desarrollo que existe y que llegará, sin duda alguna, entendemos que es el instrumento ideal para eso. Y si además le añadimos la capa de cómo justamente las comunidades energéticas pueden ser un instrumento para atender a la vulnerabilidad energética, creo que cerramos muy bien del círculo, ¿no? Y pasar más de una función que, no os engaño, hemos tenido en el despacho, más de analizar jurídicamente macroproyectos de renovables, el impacto sobre el territorio de las renovables, pasar de este enfoque más de defensa ambiental a un enfoque más proactivo en cómo podemos construir esta transición energética desde un punto de vista colectivo. Simplemente comentaros que en el marco del proyecto del cable, esta jornada diríamos que prácticamente cierra este proyecto. Aún así no ponemos un punto y final en este proyecto. De hecho, como os voy a contar en mi ponencia, a raíz de este proyecto pues estamos empezando una prueba piloto en una zona aquí en Cataluña para justamente construir una comunidad energética que atienda la vulnerabilidad energética, pero aún así el proyecto como tal finaliza de aquí 6 días y por lo tanto hoy os podré hacer un breve repaso de lo que ha sido este año del proyecto El Cable. Finalmente, dar las gracias a la URB porque creo que nos permite a los que nos dedicamos más en el día a día del derecho ambiental y en ponerlo en práctica, en hacer estas jornadas, nos permiten, al menos a nosotros, ¿no?, salir de del despacho y de una aplicación muy práctica y que del día a día y la rapidez del día a día y asesorar comunidades energéticas, redactar estatutos, convenios, colaboración entre las partes, que es lo que hacemos, ¿vale? Podernos sentar un día y poder reflexionar sobre esta materia. Nada, dicho esto, simplemente desear que la jornada vaya muy bien y siguiendo el horario, pues damos inicio con la ponencia de Jordi Jaria. Buen día. Sí, se oye bien, ¿no? Buen día, muchas gracias a los organizadores
De hecho, son unas gracias matizadas porque creo que como miembro del proyecto también formo parte de la organización, entonces es como una autoinvitación y un autoagradecimiento que queda como medio feo. Bueno, el objeto de esta ponencia introductoria es intentar situar el papel de las comunidades energéticas en un contexto de no solo transición energética, sino transformación social, podríamos decir que panorámica o general. Parto de la idea de que hay dos crisis superpuestas e interrelacionadas. Por una parte, pues un agotamiento progresivo de un modelo energético basado en el uso intensivo de las energías fósiles y, por otra parte, un proceso de transformación planetaria que adquiere, según parece, pues dimensiones geológicas. En este contexto de doble crisis, por supuesto, existe la necesidad de una transformación del modelo energético hegemónico, en la medida que aquel que llega a su final y, por otra parte, genera unas consecuencias de transformación planetaria en principio no deseadas, pero esta transformación del modelo energético, que se acostumbra a conceptualizar bajo el término de transición energética, se produce en un contexto de transformación social más amplio. Es decir, no cabe concebir la transición energética como algo parecido a un proyecto tecnocrático sectorial de revisión del modelo energético, sino que se trata de uno de los pilares o de uno de los procesos de esta necesaria transformación social para adaptarse, pues, a una situación nueva cuyas, digamos, características, cuyos contornos pues están aún por definir. Es decir, sabemos que viene algo nuevo, pero no sabemos demasiado qué es lo que está viniendo, o no del todo. En este contexto de cambio se generan riesgos en relación con la vulnerabilidad de las comunidades humanas, se generan riesgos en relación con la inclusividad de las soluciones institucionales que se pongan en marcha y se generan riesgos en relación con la justicia relativa al reparto de los eventuales, digamos, perjuicios o eventualmente beneficios también que esta situación de transformación, digamos, de alguna manera produzca. En este contexto de transición energética, pero con una mirada puesta, digamos, en un marco general de transformación más global, se acostumbra o en ocasiones se da por hecho que este, digamos, proceso histórico geológico, pues termina con, digamos, el final de un capitalismo fósil más o menos injusto, excluyente, etcétera, ¿no? Y se transitaría hacia un modelo pues más inclusivo, más resiliente o eventualmente más democrático. Y en este, digamos, en este proceso de transición, pues jugarían un papel muy importante las comunidades energéticas, no solo como, digamos, estructuras institucionales más inclusivas y más democráticas en el sistema energético, sino también como, podríamos decir, sandboxes para el ensayo de soluciones más democráticas, inclusivas y resilientes desde el punto de vista de la organización social en el contexto del antropoceno. Mi punto de partida es que no necesariamente este proceso de transformación social, pero también geológico, tiene que dar necesariamente como solución una organización social más democrática, más inclusiva y más resiliente. Esto puede suceder o puede no suceder. Y desde este punto de vista, aunque dispongo de un tiempo limitado, querría hacer una doble, podríamos decir, un doble disclaimer en relación con estas expectativas. Por una parte, ciertamente la estructura institucional que deriva de la implantación del capitalismo como un sistema hegemónico de reproducción social
no es necesariamente democrática. Es decir, las revoluciones liberales son revoluciones liberales, no necesariamente democráticas, y esto es así para la Revolución Inglesa en 1688, que de hecho va a dar lugar a una redistribución de los recursos y particularmente a los procesos de enclosure que terminan con las tierras comunales y donde de algún modo se generan los capitales que permitirán la transición hacia una economía fósil, en primer lugar basada en el uso intensivo del carbón, y tanto la Revolución Francesa como la Revolución Norteamericana, un siglo después, tampoco son proyectos sociales democráticos. De hecho, ni Locke es particularmente un demócrata en el caso inglés, ni lo es particularmente si es en el caso francés, soberanía nacional versus soberanía popular, ni lo es tampoco, pues, por ejemplo, Madison en el caso de la Revolución Americana. De hecho, la democracia moderna, que es posterior a la implantación de estos sistemas liberales, tiene bastante que ver, como voy a poner de manifiesto de manera muy breve, con justamente la digamos, implementación del uso de las energías de origen fósil en digamos, los procesos de industrialización de las economías de Europa Occidental y del norte de América. Por tanto, existe una desvinculación entre Estado liberal y democracia. Y no necesariamente los estados liberales tienen por qué ser democráticos. Y de hecho, históricamente no siempre lo han sido. Y existe también un decoupling, una desvinculación entre el tecnocapitalismo y el uso de los combustibles fósiles. Aunque acostumbramos a hablar de manera recurrente de capitalismo fósil, lo cierto es que el capitalismo aparece antes de los combustibles fósiles y los combustibles fósiles son una evolución tecnológica del capitalismo y no la causa de la implantación del capitalismo, con lo cual es en principio imaginable un capitalismo sin fósiles como sucedió en el pasado. Por tanto, tampoco debemos dar por hecho que necesariamente una transición energética hacia, digamos, un uso de energías renovables da como resultado una sociedad poscapitalista o más justa o más inclusiva o más democrática. Para que esto suceda, habrá que hacer algunas cosas, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, vale la pena, ¿no?, analizar, ni que sea muy brevemente, esta relación entre uso de combustibles fósiles y democracia. Los constitucionalistas no acostumbramos a hablar de energía y, por tanto, esto es un aspecto, digamos, que más bien poco estudiado y seguramente casi que el resto de la ponencia es más bien un programa de investigación que una presentación de conclusiones. Pero realmente, teniendo en cuenta la que está cayendo y la que va a caer en el futuro, probablemente una línea prometedora de investigación desde el punto de vista del derecho constitucional es esta, digamos, cruzar el modelo energético de una determinada sociedad con su organización política, particularmente con su modelo constitucional. Cuando hablamos de democracia, la democracia va íntimamente ligada a la idea hegemónica de ciudadanía. No todas las democracias son iguales porque no todas las concepciones de ciudadanía son iguales. Para aquellos que me han escuchado alguna vez, seguramente lo que voy a decir ahora les va a sonar repetitivo, pero es que me encanta citar esta conferencia porque creo que es uno de los textos políticos más importantes de la modernidad, que es la conferencia que imparte Benjamin Constant en 1819 en el Ateneo de París, titulada De la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Yo creo que es el análisis más penetrante y al mismo tiempo más comprimido de cómo nuestras democracias necesariamente son diferentes a las democracias originarias, que de hecho se reducen a la democracia de Atenas. Dice Benjamin Constant: la libertad de los antiguos consiste fundamentalmente en la participación en la comunidad política, por tanto, es una libertad no concebida como la construcción de un espacio de privacidad y de libertad individual, sino como una posibilidad de participar. Son libres aquellos que pueden participar en las decisiones de la comunidad y, por tanto, la libertad de los antiguos está vinculada a la democracia.
En cambio, en el caso de los modernos, la libertad no tiene tanto que ver con la participación como con la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de vida individual sin, digamos, interferencias por parte de los poderes públicos. Es por eso que los estados liberales originarios no son democráticos, porque la libertad no se concibe como participación en la comunidad política, sino que se concibe como espacio de, digamos, protección ante la interferencia de los poderes públicos. Esto arroja, por tanto, un modelo de democracia radicalmente distinto al propio de la ciudad de Atenas, ¿no? Donde el concepto de democracia aparece y se desarrolla. Nosotros tomamos el concepto, tomamos la palabra griega, pero lo que estamos haciendo es algo bastante distinto. Cuando Benjamin Constant explica esto, está pensando en que efectivamente Atenas es democrática, no lo es la Francia de 1819, ¿no? Donde de hecho se ha producido una restauración de la dinastía de los Borbones. ¿Cuándo estos estados liberales van a convertirse en estados democráticos? En un proceso largo y accidentado, que podemos fijar su inicio en 1848 con, digamos, las múltiples revoluciones europeas y particularmente la revolución en Francia, que da lugar, pues, al acceso al poder de el que después será Napoleón III, y donde se implanta por primera vez y ya en Francia de manera definitiva el sufragio universal masculino. Hasta entonces la participación política en todos los estados liberales que se han ido configurando a partir de las revoluciones de finales del siglo XVIII son básicamente digamos, sistemas representativos censitarios, de ahí la idea de soberanía nacional por oposición a la idea de soberanía popular. A partir de 1848 se impone el sufragio universal en Francia. En Estados Unidos este sufragio universal llegará, masculino siempre, llegará a partir del final de la Guerra Civil, ¿no? Con la liberación de los esclavos, y en el caso del Reino Unido deberemos esperar hasta el final de la Primera Guerra Mundial para que efectivamente este sufragio universal se implante finalmente. En este caso sí, sufragio universal ya no solo limitado a los hombres, sino abierto también a las mujeres. Y a partir del final de la Primera Guerra Mundial, los estados liberales tenderán a ser democráticos. Por tanto, cuando los norteamericanos en su política exterior hablan de implantar la democracia, en realidad esto es digamos, una versión 2.0 de digamos, su sistema político originario. ¿A qué se debe la implantación del sufragio universal en 1848 en Francia y a partir de ahí en los diversos lugares en que se va implantando? Básicamente a la acción del movimiento obrero. Por tanto, a esta transición entre una economía capitalista primigenia más bien comercial a una segunda fase de evolución del capitalismo básicamente industrial. Y esta fase de desarrollo del capitalismo industrial se basa ya en el uso intensivo de combustibles fósiles. Pero cuidado, en el uso intensivo de combustibles fósiles consistentes fundamentalmente en carbón. El carbón, por comparación con el petróleo, como sabéis, es sólido y esto genera toda una serie de condicionantes en relación con su, digamos, extracción, transporte y utilización. Es mucho más difícil mecanizar la extracción del carbón que la del petróleo, por tanto requiere una mano de obra especializada y numerosa en el proceso de extracción. Esto genera, por lo tanto, una cultura profesional que, digamos, tiene una cierta posibilidad de oponerse a, digamos, la estructura empresarial. Se transporta a través no de oleoductos, sino mediante el ferrocarril. Esto implica también, por tanto, una nueva mano de obra especializada y con capacidad de bloquear tanto en el proceso de extracción como en el proceso de transporte el suministro de energía. Y finalmente se explota en, digamos, entornos fabriles que requieren también la existencia de una mano de obra especializada. Es esta mano de obra especializada la que en realidad está a la vanguardia del movimiento obrero y la que en realidad, digamos, acaba imponiendo fundamentalmente por su capacidad de bloquear los canales de distribución de la energía, acaba imponiendo el sufragio universal. De modo que nuestras democracias modernas en buena parte son fruto del uso de combustibles fósiles. Sin los mineros
y por eso buena parte de la historia del Reino Unido durante el siglo XX consistirá en cargarse al movimiento minero, cosa que finalmente logra la señora Thatcher ya en los años 80, ni los ferroviarios, ni los trabajadores de los altos hornos están, digamos, en una situación tan subordinada que no puedan, de algún modo, negociar a través justamente de la interrupción de los flujos de energía con los que detentan el poder fundamentalmente económico. Por tanto, el proceso de implantación del sufragio universal va ligado de manera íntima al desarrollo de una economía industrial de base fósil concentrada en el carbón. El petróleo es toda otra cosa. Primero, el petróleo está en otros sitios y el petróleo se extrae y se transforma y se transporta, mediante, digamos, un uso mucho menos intensivo de mano de obra calificada. La transición de una economía capitalista centrada en el uso del carbón a una economía capitalista centrada en el uso del petróleo tiene consecuencias muy significativas desde el punto de vista de la democracia. Al final de la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill, que ha sido ministro de Interior antes de la guerra y después secretario para las colonias, etc., impulsa, junto con otros líderes del proyecto imperial británico, como Lord Curzon, por ejemplo, la transición del uso del carbón al uso del petróleo en la economía británica, particularmente en un aspecto crucial que es en los motores de la Navy, ¿no? La Navy es, digamos, la Fuerza Armada Imperial por excelencia, lo que permite la expansión global del Imperio Británico, y hasta ese momento funciona fundamentalmente a través de motores alimentados con carbón. Justamente la capacidad que tienen los mineros y los ferroviarios de presionar al gobierno, digamos, bloqueando el suministro de carbón a la flota, es lo que hace transitar hacia un modelo que asegure esto, debilitando al mismo tiempo a digamos, la clase trabajadora en el Reino Unido. El petróleo no se extrae en el Reino Unido, se extrae en las colonias. Se extrae con una mano de obra, digamos, en unas condiciones de negociación más bien bajas y con la aplicación de tecnologías intensivas que requieren menos mano de obra especializada y, por tanto, que de algún modo dificultan la acción obrera para bloquear el suministro. Es tránsito del carbón al petróleo, tránsito del tren al automóvil. Casi podríamos decir que la calidad de una democracia la podéis medir por la calidad de su red ferroviaria. Como mejor están los trenes, mejor es la salud de la democracia. Como peor están los trenes, peor está esa democracia, ¿no? Esto en América Latina es muy evidente, ¿no? Porque ha habido una política sistemática de cargarse los trenes en beneficio del vehículo individual. El motor de combustión interna, ligado a la implantación del petróleo, ¿no?, nos da un modelo de ciudadanía bastante distinto a la cultura comunitaria de los obreros del carbón y del ferrocarril. Desde ese punto de vista, el fordismo no es solo una organización de la empresa, sino que es todo un proyecto de ciudadanía en el cual, en cierta manera, aún estamos inmersos. Porque el fordismo, yo creo que contrariamente a lo que se acostumbra a pensar, no es la culminación de la economía industrial, sino que es, digamos, la apertura hacia la economía de base financiera y fundamentalmente basada en un suministro energético que reposa sobre el petróleo. Como sabéis, Henry Ford empieza a fabricar en serie automóviles baratos, ¿no?, que funcionan con un motor de combustión interna que se alimenta con combustibles derivados del petróleo, con la idea de distribuir estos automóviles entre sus trabajadores y, por tanto, convertir a la clase trabajadora básicamente en clase consumidora y pasar de un modelo de transporte público a un modelo de movilidad individual, de los ferrocarriles a las carreteras. Si pensáis en la diferencia que existe en una cotidianidad
consistente en desplazarse en transporte público a consistente en desplazarse en transporte privado, desde el punto de vista de los vínculos que se crean con otras personas, veréis que estamos a las puertas de un modelo. De momento me concentro en el... me concentro y me queda nada, ¿no? Me concentro muy brevemente, ¿no?, en el centro de la economía mundial, un modelo basado en el consumo más que en la producción y, por tanto, en un modelo de ciudadanía que va erosionando estos vínculos colectivos que sí que ofrecía la economía del carbón. Esto acaba teniendo consecuencias, digamos, en nuestras democracias, en las cuales la idea de ciudadanía se va erosionando y vamos sustituyendo, digamos, el debate político por la sociedad del espectáculo, los intereses individuales por los intereses colectivos por los intereses individuales y, por tanto, de algún modo, si el carbón es el combustible de la democratización de los estados liberales, el petróleo es el combustible de una crisis de la democracia en la cual estamos inmersos. Por tanto, aunque quemar fósiles produce gases de efecto invernadero, depende de qué fósil quemes, tiendes a democratizar o a desdemocratizar una sociedad. Y estamos no en una economía basada en el carbono, sino en una economía basada en el carbono de una determinada, digamos, característica, que es una economía basada en el petróleo. Los yacimientos. Esto no solo provoca una crisis de la democracia en los estados liberales del centro de la economía mundial, sino que provoca la imposibilidad de la democracia en los países productores de la fuente de energía, ¿no? Justamente porque las tecnologías de extracción y transporte del carbón y la ubicación de los yacimientos de carbón en comparación con los yacimientos de petróleo son diferentes. Y, por tanto, si los mineros británicos y belgas y franceses están en parte en el origen de las democracias británica, belga y francesa, lo mismo podría decir de los mineros del Ruhr en Alemania, los yacimientos de petróleo han sido el camino para, digamos, la degradación institucional y la explotación neocolonial prácticamente en todos los lugares donde se han producido, con algunas excepciones relativas, y que generalmente se basan en que se trata de economías más diversificadas. Es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil encontrar un país productor de petróleo que al mismo tiempo sea democrático. En cambio, prácticamente todas las democracias antiguas tienen alguna vinculación con la producción del carbón. Estamos al final de ciclo. No hay una relación necesaria entre uso de combustibles fósiles y mayor o menor democracia. Y, por tanto, no necesariamente una transición energética a renovables va a dar lugar, así, por una pura inercia tecnológica, a unas sociedades más inclusivas, más democráticas y más justas. Por eso, y de esto va a ir el resto de la jornada, depende de qué técnicas institucionales nosotros promovamos para la transición de energías fósiles a energías renovables como base del mix energético. La solución puede ser efectivamente más inclusiva y más democrática, o puede ser neofeudal o cualquier otra cosa que en estos momentos pueda imaginarse. El proyecto, entre otras cosas, se concentra en la aceptabilidad de los proyectos de renovables. Y les invito a reflexionar sobre esta idea de aceptabilidad, porque esta idea de aceptabilidad tiene, de algún modo, un doble filo, que en el fondo es el debate sobre qué transición. El decano en la presentación de la jornada decía transición sí, pero transición justa, ¿no? La transición puede ser justa o no puede serlo, y en este concepto de aceptabilidad prácticamente está el núcleo del debate. Porque aceptabilidad puede tener una idea de
legitimación tecnocrática o una idea de legitimación democrática. Es decir, podemos hacer aceptable para la gente aquello que les vendamos, modelo sociedad de consumo, o podemos hacer partícipe a la gente de aquello que estamos implementando. La aceptabilidad en un sentido y en otro es distinto. Es decir, aceptabilidad como democracia depende en última instancia de qué idea de ciudadanía acaba imponiéndose. Y de hecho, las comunidades energéticas son uno de los instrumentos privilegiados en el diseño de la ciudadanía del futuro. Por eso, el objeto de este proyecto trasciende, digamos, sus derivaciones de carácter técnico, sus aplicaciones inmediatamente prácticas en forma de programa legislativo inmediato y, en el fondo, nos coloca en una línea de reflexión sobre el futuro de la democracia, que es también el futuro de la ciudadanía. Me pasé poco. Muchas gracias. Bien, buenos días nuevamente y vamos a continuar con esta segunda ponencia en la que, gracias a la introducción de Jordi, ¿no?, nos permitirá, esto es mi propósito, analizar o tratar de analizar el rol de las comunidades energéticas más allá del mercado en el nuevo modelo de transición energética que ha esbozado Jordi en su intervención. Efectivamente, yo creo... Debajo de la pantalla Gracias. Efectivamente. Bien. Decía, el modelo energético hegemónico, tradicional, centralizado, que utiliza recursos fósiles, ha entrado en crisis por varias razones ya comentadas: la emergencia climática, la crisis ecológica, la crisis de las energías fósiles en sí, pero también el rechazo social, incluso no solo contra el modelo hegemónico de determinadas grandes empresas energéticas, pero también hay un rechazo social a determinados proyectos energéticos renovables. Por lo tanto, la transición energética no es en sí, como se decía, un proceso ni necesariamente democrático ni necesariamente justo, ¿no? Y aunque existen tecnologías digitales que permiten una interacción más horizontal entre las partes del mercado energético, ¿vale?, podríamos decir que justamente esto no conlleva a un proceso de transición justo y democrático. Pero aparecen nuevos actores en el sector energético. Y digo sector en lugar del mercado porque en esta ponencia trataré de explicar cómo
la configuración de determinadas figuras que llamamos comunidades energéticas se sitúan más allá del mercado. Y se sitúan más allá del mercado no porque sea un desideratum político, una esperanza, sino porque el diseño normativo que resulta de la legislación europea sitúa a las comunidades energéticas en un rol diferente, en una posición diferente. Las comunidades energéticas, como veremos en breve, impugnan a la organización tradicional del mercado energético. Son una organización alternativa dentro del sector energético y a los principios fundamentales del mercado energético, tal como se ha ido construyendo en el derecho de la Unión Europea. Y lo veremos en breve. Decía que por lo tanto, el gran desafío de la transición energética es que sea justa, democrática, descentralizada, sostenible, por supuesto, y que cuente con nuevos actores dentro del sistema. Estos nuevos actores, los que nos centraremos, son las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas están reguladas en dos directivas europeas. Están reguladas en la Directiva Europea de Energías Renovables y en la Directiva Europea del Mercado Interior de la Electricidad. En la Directiva Europea de las Renovables se habla de las comunidades de energía renovable y en la Directiva del Mercado de Electricidad, las comunidades ciudadanas de energía. Se parecen, pero no son idénticas. Veremos que comparten la misma función, pero tienen un diseño de posible gobernanza distinto, además de otras características de alcance que abordaré en breve. En cualquier caso, lo que parece interesante decir es que las comunidades energéticas surgen, aparecen, se entienden al principio quizá como una forma de autoconsumo colectivo y sin embargo no nos tenemos que confundir en cuanto a este punto porque la comunidad energética no coincide con el autoconsumo colectivo. Ni siquiera es una forma, lo comentaré en breve, de intercambio de energías entre pares, del peer-to-peer llamado, ¿no? Aunque existan, ¿no? Hay líneas difuminadas entre comunidades energéticas, muchas de las cuales se fundamentan en el autoconsumo colectivo. Dentro de una comunidad energética puede haber intercambios peer-to-peer entre pares, pero cuando nosotros en estas jornadas nos estamos centrando en la vulnerabilidad, en la pobreza como problemas sociales, tenemos que centrarnos en uno de los objetivos, de los cometidos fundamentales de las comunidades energéticas, que es un objetivo estrictamente social. Y el rol importante de las comunidades energéticas, que es muy paradigmático de lo que supone la transición energética, es la transformación de un modelo. No solo la descarbonización del mix energético, sino una nueva organización dentro del modelo energético, que es una cuestión clave, como explicaba anteriormente Jordi, para el propio concepto de democracia. Entonces, para comprender conceptualmente las comunidades energéticas, normalmente se utilizan, y los estudiosos han detectado que existen dos parámetros, ¿no? Dos dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con el proceso, es decir, que determinan quién participa y quién ejerce la influencia, y esto se materializa, se cristaliza en un determinado modelo de gobernanza de la comunidad energética en sí, y luego de una dimensión de resultado, que determina cómo se distribuyen espacial y socialmente los resultados de una comunidad energética. Y por lo tanto esto atañe a la cuestión de la justicia, que aplicada a la energía deriva en el concepto de transición energética justa. Bien, esto significa que dentro de estas dos dimensiones del proceso y del resultado existen un amplio abanico de posibles modelos de configuración de comunidades energéticas, que no los inventa la legislación europea. La legislación europea captura, regula un fenómeno social que existe desde hace décadas.
Cooperativas energéticas, organizaciones de base social para la producción de energía existen desde hace décadas en Europa, con la idea de generar sistemas más independientes, más autónomos de las grandes empresas que tienen carteras fósiles, con la idea de fortalecer la resiliencia de las comunidades locales. Por lo tanto, hay muchas experiencias en materia de experiencias comunitarias de generación y producción digamos, suministro de energía de base comunitaria. Por lo tanto, existen varias posibilidades, ¿no? Varias posibilidades de estos modelos. Y es interesante que sea así, ¿no? Porque la comunidad energética se adaptará a las necesidades de la comunidad del territorio en el que se implanta. Aunque nosotros estamos asistiendo a una difusión que en algunos casos es peculiar y que hace falta mirar con lupa y quizás también observar críticamente, porque nosotros estamos viendo que hay modelos en los cuales asistimos a proyectos que son realmente comunitarios, ¿no? Y proyectos, en cambio, que yo llamaría de comunidad energética en franquicia. Y es aquella comunidad energética en la que una gran empresa energética crea una filial cuya función es vender un modelo a todos los entes locales o entidades corporativas como cámaras de comercio para implantarla territorialmente, que ofrecen una rebaja en la factura. Pues esto, no digo que no sea interesante, pero bueno, desde las dimensiones del proceso y del resultado, no es. Se sitúa en el espectro donde la dimensión proceso es mínima y la dimensión de resultado también es mínima. ¿Es una figura que cabe dentro del modelo de comunidad energética? Bueno, puede. Pero no maximiza las dimensiones de proceso, por lo tanto, de democratización y de justicia que justamente son posibles a través de estas nuevas figuras. Para ello, bueno, yo aquí he preparado unas tablas comparativas de lo que dicen las directivas europeas en materia de comunidades energéticas y simplemente me quiero centrar en algunas cuestiones clave. Bueno, en primer lugar, bueno, las comunidades energéticas son entidades jurídicas. Bueno, lo de la entidad es una traducción del legal entity, que no es legal person, y por lo tanto aquí habría que críticamente decir que no sabemos si es necesaria realmente la personalidad jurídica de una comunidad energética. Bueno, pero esta no es la cuestión. La cuestión del proceso, que luego decía que se cristaliza en un modelo de gobernanza, se establece en los principios de participación abierta y voluntaria que caracteriza ambos modelos de comunidades energéticas. Con la diferencia, que no es menor, de que en las comunidades energéticas renovables se exige la autonomía, es decir, la comunidad energética renovable debe ser autónoma de sus socios o miembros. En cambio, la autonomía no se predica en el caso de las comunidades ciudadanas de la energía. Es decir, eso significa que podría haber un socio miembro que ejerza algún control más intenso sobre la comunidad energética. Otra cuestión que afectan, digamos, a la dimensión del proceso que deriva en el sistema de gobernanza de la comunidad energética es que en el caso de las comunidades ciudadanas de energía renovable se establece que los socios miembros sean personas físicas, pequeñas y medianas empresas, entes locales, mejor que autoridades locales, incluidos los municipios. Lo que significa que en una comunidad de energía renovable no pueden ser socios o miembros las grandes empresas. Esto es una barrera impuesta por la normativa europea. En cambio, si nos fijamos en las comunidades ciudadanas de energía, veremos que se predica también la participación voluntaria abierta, cuyo control efectivo lo ejercen socios y miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos municipios o pequeñas empresas. Aquí lo que se está diciendo es que la comunidad ciudadana de energía
en la Comunidad Ciudadana de Energía, las pequeñas empresas y solo las pequeñas empresas pueden ejercer el control efectivo. No obstante, mediana y gran empresa podría ser socio o miembro sin ejercer el control. Por lo tanto, esta es una primera cuestión en relación al modelo de gobernanza. Luego, las cuestiones que yo creo que son fundamentales para situarnos, como decía, más allá del modelo de mercado energético tal como lo conocemos, son dos cuestiones que tienen que ver con las funciones y con el objetivo. El objetivo es común a ambas comunidades energéticas e insistiré mucho en esta cuestión. El objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o socios o a la localidad en la que se desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera. Por lo tanto, tenemos un objetivo social, medioambiental, económico para los miembros o socios y para la comunidad local en la que opera la comunidad energética, ciudadana o de energía renovable. Y luego una cuestión importante que tiene que ver con la función. ¿Qué hacen las comunidades energéticas? Bueno, las comunidades energéticas pueden generar, lo vemos aquí en el caso de la Comunidad Ciudadana de Energía, que tiene un objetivo funcional más amplio, participa en la generación, incluida la procedente de fuentes renovables, por tanto no solo las renovables, distribución, suministro, consumo, agregación, almacenamiento, prestación de servicios. Bien, por lo tanto, aquí estamos viendo que menos la operación del sistema y el transporte, generación, suministro, consumo, agregación, almacenamiento y en el caso de las comunidades energéticas ciudadanas, que van más allá de las renovables, también la distribución. Si los Estados miembros deciden otorgarle esta importante y fundamental función, que por cierto en nuestro sistema parece ser, es una cuestión importante y lamentable que quizá en la transposición de las directivas la función de distribución no se incorpore al estatuto de las comunidades ciudadanas de energía. Ahora, en cualquier caso, aquí ¿qué es lo importante? Sabéis que uno de los principios fundamentales del mercado de la electricidad y de la energía en general es el principio de unbundling, la separación, ¿no?, la desintegración de actividades del mercado. Generación, transporte, distribución, comercialización. Son actividades separadas que deben realizar distintas empresas. Bien, las comunidades energéticas rompen son una excepción al principio de separación de actividades, porque pueden generar, distribuir, suministrar, compartir, agregar, almacenar y prestar otros servicios. Por lo tanto, la comunidad energética se configura como un modelo que es una excepción a la regla, una de las reglas fundamentales del mercado de la energía. Principio de unbundling, separación entre actividades. Y luego hay una cuestión que no sé si voluntariamente está pasando por debajo del radar de todos los estados cuando realizan una transposición. Y esta es la clave que quiero comentar en los pocos minutos que quedan. Y es que las comunidades energéticas dicen que pueden compartir en el seno de la comunidad energética renovable o ciudadana la energía que generan. Compartir, no suministrar. Y las directivas, cuando quieren decir suministrar, supply, lo dicen. Aquí dicen to share. No es una cuestión menor. En realidad, y esta es la clave, la comunidad energética tiene una función nueva en el sector energético, que es la de compartir energía entre sus miembros y socios. Compartir, to share, la idea de sharing economy, de economía colaborativa, de cultura colaborativa, es la novedad jurídicamente que está todavía pendiente de regulación.
O sea, nosotros sabemos qué es la sharing economy o la economía colaborativa, que es distinta de la cultura colaborativa, que es, recordad, la finalidad social. El norte de la comunidad energética es la función social. Ahora, ¿cómo se vincula la función de reparto que no de suministro con el objetivo social? Y esta es la clave del beneficio social. El reparto de energía entre socios y miembros es el beneficio social. Por lo tanto, esta es una cuestión interesante y clave porque la idea de suministro es una idea comercial de intercambio por un precio. Ahora, hay varios sistemas nuevos. Hay el sistema tradicional de suministro a través de una comercializadora que el ciudadano tiene el derecho como consumidor de elegir, ¿vale? Luego tenemos nuevos modelos, lo que decía, el peer-to-peer, el intercambio entre pares en los cuales sobre la base de unas condiciones preestablecidas, gracias a tecnologías informáticas, se puede transferir energía entre sujetos que no sean profesionales del sector, y esta es la novedad del intercambio entre pares. El autoconsumo ya se acerca más a esta cuestión que estamos comentando, porque es una organización colectiva de energía autoproducida y autoconsumida, pero es necesario en el caso del autoconsumo que exista un consumidor activo que o participa en la generación o por lo menos tiene un acuerdo para de distribución de la energía autogenerada, ¿vale? Pero se mantiene la idea de alguna manera de reciprocidad. Pero cuando hablamos de compartir, estamos hablando no de la economía colaborativa en las cuales las personas pueden tener beneficios, pero en realidad en las cuales el ganador de la economía colaborativa normalmente es un sujeto tercero empresarial que es normalmente el que gestiona la plataforma. La idea, en cambio, de la cultura colaborativa es la idea de una organización social en el que el interés no es un beneficio económico, sino un interés social, cuidar de los otros, apoyar una determinada causa. Y esta es la idea que está detrás de esta, o que puede estar detrás del compartir en el seno de la comunidad la energía. Y esta es la clave. Por lo tanto, de lo que yo creo que estamos abordando hoy en esta jornada. Es decir, la función nueva que estos nuevos actores del sector energético pueden desarrollar es repartir con una finalidad social la energía que se genera en el seno de la comunidad con criterios sociales, no con criterios mercantiles de intercambio. Y esto tiene una serie de problemas jurídicos para su implementación, pero ahora veremos que también hay experiencias prácticas, pero esta es la clave. Por lo tanto, superar las tradicionales relaciones mercantiles del suministro e implantar unas funciones de compartir la energía de la comunidad entre socios y miembros, también con los sujetos que sean vulnerables. Porque la comunidad energética no tiene que ser un proyecto elitista en el que solo los consumidores capaces de activarse por tener los conocimientos y los recursos económicos puedan beneficiarse del nuevo modelo. Pero tiene que ser un modelo inclusivo, integrador de todos los sujetos que están en una determinada comunidad local, en la que por el hecho de ser socio sin un intercambio basado en una regla de reciprocidad puedan beneficiarse del nuevo modelo. Y esta es la clave, y ya me estoy pasando de mi tiempo, y os agradezco por vuestra atención. Muchas gracias.
Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a Joan Pons y a Andrews por la invitación. Ha merecido la pena todos los problemas que vimos allá con el ferrocarril. Como bien explicaba el profesor Jordi Caria, me ha hecho mucho pensar en el desarrollo del ferrocarril, sus problemas y la democracia. Me ha sorprendido muy gratamente escuchar todas las postulaciones previas a mi intervención. Y quiero empezar por las palabras que decía el señor decano cuando hablaba de la transición energética y hacía ya referencia a un elemento que yo voy a citar al final de la exposición muy tímidamente, que es si realmente van a haber recursos suficientes para llevar a cabo la transición energética que tenemos enfrente, que es lo que forma parte de la famosa desmaterialización de la economía, la limitación de los recursos. Después, cuando se nos estaba explicando la composición de la agenda del día de hoy, también se aludió a un detalle que a mí me parece fundamental, que es estudiar el derecho a acceder a la energía desde el punto de vista de la perspectiva de género. No voy a tratar este tema porque hay una persona experta que lo va a abordar en esta jornada, pero simplemente para reflexionar, tener en cuenta lo que dice, por ejemplo, uno de los informes de Intermón Oxfam, que indica que el impacto de la pobreza energética en España se está centrando fundamentalmente en hogares monoparentales sustentados por mujeres. No es una cuestión baladí, sino que es un reflejo de cómo está constituida nuestra sociedad y, por lo tanto, la economía. Hay otra serie de detalles que, si me permiten, y para tratar de ajustarme perfectamente al tiempo, al final los indicaré, porque me han hecho reflexionar mucho esta mañana, desde que me he sentado hasta que ha llegado el momento de mi intervención. Como miembro del grupo de Bioeconomía y Recursos Naturales de la Universidad de Santiago de Compostela, tengo que decir que nuestra investigación se nutre constantemente de lo que nos aporta la docencia, en mi caso, en materias como son la economía ecológica, la economía de la energía, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad, como de la propia investigación, bien sea a través de proyectos Horizon, como los que tuve la suerte de poder dirigir, como a través de un proyecto que este año cumple 10 años de vida y que nosotros denominamos Ayuntamiento Sostenible, y que es algo parecido a lo que con tan buen tino están tratando de desarrollar aquí en forma de comunidades energéticas. Lo nuestro no es propiamente una comunidad energética. Yo creo que es un intento de aproximarse, o una de esas derivadas que pueden salir pues de ese entorno jurídico que también se ha explicado aquí, pero que nos ha permitido conocer los entresijos de la pobreza, de la vulnerabilidad y sobre todo de un concepto que está ligado y que ha hecho alusión hoy el profesor Jordi Caria, que es la aceptabilidad, o como llamamos nosotros, la aceptación social, que no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Bien, yo me voy a centrar brevemente en una serie de cuestiones a partir de nuestro trabajo para poder poner una puntilla de atención sobre determinados elementos. En particular, hablaré de la vulnerabilidad, pero para hablar de vulnerabilidad primero tenemos que hablar de pobreza, aunque parezca una contradicción, y me explico. La pobreza energética es un problema grave porque significa la privación del disfrute de la energía. En un entorno en el cual en este momento la energía es prácticamente un bien de primera necesidad, o podríamos decir, y aquí puede haber controversia, un servicio público. Porque no nos imaginamos nuestro día a día actual sin energía, pero sin embargo, si analizamos las cifras de los indicadores de pobreza y sea de forma indirecta o directa de pobreza energética, es un problema que afecta a todos los países de la Unión Europea, incluso, y como no podía ser de otra forma, a aquellos, como en el caso de España, han empezado bastante más tarde a actuar en ese sentido.
Poco a poco sí se ha ido incorporando a las agendas académicas, a las agendas políticas, pero desde nuestra experiencia se ha ido actuando en el sentido de pobreza energética con una actuación a posteriori. Por ejemplo, en el caso de España, con el bono social, del cual nosotros hemos estudiado o hemos hecho un intento de aproximación a su eficacia. Pero no hay mejor pobreza energética que aquella que se puede prevenir, que aquella que no se constata. Y para llegar ahí, entonces tenemos que centrar la atención en las fases previas, que son la vulnerabilidad y la desigualdad energética, que no es fácil, ya lo adelanto. Bien. Si tenemos en cuenta la definición dada por el profesor Tirado Herrero, por los profesores Stefan Buzarowski o Sasha Petrova, cuando hablamos de pobreza energética hablamos de que es una situación que en el caso de los hogares le impide pues abonar las facturas necesarias para poder hacer frente al consumo de energía. O porque la parte que tienen que destinar de su presupuesto familiar es cada vez más grande, creciente y por lo tanto es insostenible. Bueno, entonces aquí estamos hablando claramente de factores económicos, como puede ser el precio de la energía consumida, que está fuera del control del hogar y está fuera de cualquier consumidor, fundamentalmente consumidor doméstico y consumidor empresarial, pyme. Y quiero hacer esta puntualización porque es cierto que centramos la atención en las economías domésticas, pero también hay pobreza energética empresarial y no debemos de dejarla ahí de lado, olvidada. Obviamente, el nivel de ingresos de la unidad doméstica. Si no hay ingresos, el impacto de la pobreza energética es directo. Si los ingresos son insuficientes, el impacto de la pobreza energética también es notable. Y también la eficiencia energética de las viviendas. Este es un detalle fundamental y muy importante, sobre todo y habida cuenta, y me imagino que esto lo comentarán en una de las ponencias siguientes, porque, por ejemplo, en muchos de los programas de lucha contra la pobreza energética que se han puesto en marcha en Europa, Alemania, en cierta manera Gran Bretaña, que ha sido el pionero, han tenido en cuenta actuaciones para que los hogares puedan mejorar su eficiencia energética y, por lo tanto, si un hogar, por ejemplo, está bien aislado, no hay pérdida de energía y, en cierta manera, estamos contribuyendo a que esa energy bill sea menor. Hablo en términos generales. Bien, entonces aquí esos condicionantes económicos están muy presentes. Bien, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Que desde nuestro punto de vista también hay que mirarlo como una oportunidad. ¿Cómo lo medimos? Porque no hay consenso a la hora de medir la pobreza energética. E incluso tampoco hay consenso, y no lo decimos nosotros, sino que lo dice el profesor Buzarowski, a la hora de definir la pobreza. Eso, insisto, más que como una limitación, debemos de verla como una oportunidad para poder profundizar en la problemática de esta cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque a la hora de enfrentarnos a la dimensión, a los condicionantes de esta variable, tenemos distintos enfoques. Los más usados hasta la fecha han sido 3. Aquellos indicadores que centran su atención y esfuerzo en poder garantizar que un entorno disponga de una temperatura óptima y adecuada para la confortabilidad. Otro que tiene la base en una variable estrictamente económica, que es el gasto energético, donde la renta y los precios de la energía son altamente condicionantes. Y por último, lo que se llama el indicador de consenso, que lo que trata es de, bueno, determinar en qué porcentaje, por decirlo de alguna forma, un mix de los dos indicadores anteriores puede ser el apropiado a la hora de aplicar. Bueno, pues nos vamos a la vulnerabilidad. Y cuando hablamos de vulnerabilidad energética, tenemos que poner también el ojo en el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad lo que viene a mostrarnos es la fragilidad de una persona, de una economía, ante un posible impacto. Por lo tanto, de aquí sale un elemento importante. 2 más que os comentaré a continuación, pero uno es la potencialidad, la probabilidad de que haya esa fragilidad y que yo no tenga capacidad de adaptación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Claro, si la pobreza energética es ya el estadio peor, donde no tengo capacidad de reacción, la vulnerabilidad energética es una fase previa, donde todavía
tengo cierta probabilidad de frenar su impacto y por lo tanto su empeoramiento. Pero no es fácil, porque vamos a tener que enfrentarnos a multiplicidad de variables. Es un concepto multidimensional que va a necesitar de la incorporación de aproximaciones y valoraciones de equipos multidisciplinares y que además, por nuestra experiencia, puede tener impactos diferentes dependiendo de las regiones y del marco temporal considerado. Por lo tanto, tiene connotaciones territoriales también importantes. Tenemos que hacer referencia, como no, a las aportaciones dadas en el marco comunitario. Tenemos, por ejemplo, las directivas del año 2009, donde ya se hacía referencia a la acepción de consumidor vulnerable. Pero nuestro criterio en esta normativa todavía no estaba bien, digamos, especificado. ¿Por qué? Porque si leemos con detenimiento el texto, cuando se define consumidor vulnerable de una forma hipotética, todo da a entender a que estamos asimilando consumidor vulnerable a consumidor pobre. Entonces, ese marcado componente de renta, ese marcado criterio económico está ahí subyaciendo y no nos lleva a poder trabajar en el estadio previo de la prevención, valga la redundancia. Entonces, esto nos está poniendo encima de la mesa la consideración de una problemática absolutamente relativa, muy dinámica, porque está influenciada, como acabo de comentar, por distintos factores y que nos da la oportunidad de poder frenarla desde la perspectiva de la prevención. Bien, ¿cómo se define la vulnerabilidad energética? Bueno, pues los autores ya citados anteriormente nos indican que es la probabilidad que tiene un hogar de estar en una situación de escasez de servicios energéticos, pero que no tiene que estar provocado exclusivamente por la renta. Hay un condicionante económico, pero no es el único, como puede ser en la pobreza, no es el determinante, sino que aquí este impacto de la precariedad de base energética, pues puede venir determinada por la calidad de la energía. Pensemos, por ejemplo, en un hogar que está situado en un entorno de una central nuclear, a un hogar que puede estar situado en un entorno más rural y que a lo mejor tiene acceso a un sistema de distribución de energía distribuido proporcionado por una comunidad energética. La calidad es distinta. ¿Por qué? Bueno, porque aquí entran también en consideración elementos como la seguridad o el impacto ambiental. No va a haber impacto cero, incluso si tenemos un sistema de district heating, incluso si tenemos un parque eólico. Todas las actuaciones energéticas, sean renovables o no, tienen un impacto ambiental. La cuestión es cuál es el menor impacto ambiental o cuál es el nivel de impacto ambiental socialmente aceptable. El entorno físico. En la vulnerabilidad energética afecta mucho el clima, el gradiente de humedad. No es lo mismo el nivel de frío que tiene que soportar un hogar que está en Huesca al que puede tener que soportar un hogar que está en Vigo. Y además, no es lo mismo el impacto por la ubicación marítima e interior. No es lo mismo. Y en esto, quienes lo aportan son los físicos, equipos multidisciplinares. No lo decimos los economistas, no, los economistas ya bastante tenemos con tratar de entender lo que cae dentro del campo de la economía. La eficiencia energética de las edificaciones. Sí, en muchos casos es costoso y si antes además estábamos hablando de que el presupuesto de los hogares puede ser limitado, pero es un elemento fundamental. Claro, aquí ha habido actuaciones por parte de las administraciones públicas que han colaborado en mejorar este entorno. Pero ojo, es una colaboración. Tampoco podemos dejar esta garantía absolutamente en manos de la administración pública. La administración pública tiene mucho que actuar y aquí nuestros compañeros expertos en derecho
y en diseño de gobernanza nos pueden decir con mucho más criterio del que yo puedo explicar, pero sí que pueden colaborar, coayudar, pero no pueden sustituir, digamos, todo el papel necesario para llevar a cabo. Y también factores económicos, claro, pero no de forma, como decía antes, determinante. Nos encontramos con una situación también difícil, al igual que en la pobreza. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad energética hereda de la pobreza energética también no consenso en la definición, no consenso en la medición, hereda también su carácter multidimensional y además nos pone en una situación de cierta fragilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que si la vulnerabilidad energética no depende estrictamente o fundamentalmente de criterios económicos, cualquiera de los que estamos aquí podemos estar en una situación de vulnerabilidad energética sin saberlo, aunque desde el punto de vista económico no nos esté afectando o a priori no seamos conscientes de que nos afecta suficiente como para erosionar nuestro presupuesto individual, colectivo o del hogar. Entonces, la complejidad no disminuye, al contrario, se incrementa. ¿Cuáles son, por lo tanto, los factores determinantes? Muchos. Y algunos de ellos han ya sido nombrados aquí. Por un lado, las necesidades energéticas de los hogares con diferente tipología socioeconómica. Se ha estudiado en los últimos años que los cambios en la composición de los hogares afectan notablemente a la calidad y demanda de energía. No es lo mismo el consumo de energía de un hogar monoparental o de un hogar donde vive una única persona o un hogar donde viven, por ejemplo, dos personas mayores con necesidades de dependencia. Cambia. Y pueden no tener problema de renta. Pueden no tener problema de renta. Pero las necesidades energéticas son distintas. Después, la falta de acceso a determinados vectores energéticos. No, si ponemos por ejemplo el caso de España, no hay un acceso a todos los vectores energéticos, a todos los servicios energéticos, a todas las fuentes energéticas por igual en todo el territorio. Hay territorios en el rural que no tienen acceso al gas natural. Yo vivo en un ayuntamiento rural fantástico al lado de Santiago de Compostela. No hay suministro de gas natural. Hay suministro de gas butano con las bombonas. Y fantástico de la vida. Pero no hay suministro de gas natural. Con lo cual, si un edificio que quisiera poner esa fantástica comunidad energética en franquicia que también definió antes en Rius, donde parece que nos han cambiado la vida, cuando al final nos están cobrando exactamente lo mismo, si no más, pues no, en el caso de Teo no lo podrían hacer. Después, los cambios en las políticas de bienestar social. Y aquí, en cierta manera, entra a colación el bono social. Simplemente una pincelada. Como les comentaba antes, Gran Bretaña ha sido el país pionero. Desde los años 90, si acaso un poquito antes del siglo XX, ha puesto en marcha distintas actuaciones para paliar el impacto de la pobreza energética y en cierta manera han contribuido ya a frenarla y por lo tanto a actuar en la vulnerabilidad energética con multiplicidad de paquetes de actuación en función de los colectivos diana. Pensemos en el caso de España. No hace muchos meses que se ha tenido que cambiar la normativa porque en el caso del bono social se desconocía que las familias numerosas eran directamente beneficiarias de bono social independientemente del nivel de renta. Y este es un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta. No lo digo por las familias numerosas, lo digo por la falta de ese carácter integral de la norma. Y perdónenme los expertos juristas que me están escuchando, que no me voy a meter más en el campo, pero lo digo desde el punto de vista de la economía y de la socioeconomía. Son detalles que hay que tener en cuenta. El método de fijación de precios de la energía. Bueno, todos los que estamos aquí sabemos que estamos disfrutando de la famosa excepción ibérica hasta el 31 de diciembre de este año.
salvo que desde la Unión Europea se decide otra cuestión. Y también los que estamos aquí hemos escuchado en las últimas semanas, días, pues hablar de este posible cambio, de que en cambio de máxima urgencia, pues desde la autoridad europea de cada país se podrá intervenir el mercado eléctrico de forma que van a tener ahí una bolsa de energía de reserva y que las eléctricas lo van a tener que dejar a disposición. Y yo me pregunto, ¿a qué precio? Va a ser todo tan fantástico y maravilloso que se va a aceptar, dado el marco actual de fijación de precios. ¿Vamos a dejar un precio bonificado? Simplemente un detalle para la reflexión, y que esto tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. El sistema de precios actual, y pongo ahí en el lado la excepción ibérica, es aquel donde, todos lo sabemos, el precio final se marca por lo que se llama la última unidad, ¿no? Le llaman mal llamado sistema marginalista, porque para que sea un sistema marginalista, todas las tecnologías que participan tienen que ser homogéneas y no lo son. Imagínense ustedes que tenemos una cesta donde tenemos dentro kiwis, manzanas, plátanos y peras. Todos son frutas, sí, pero todas tienen un aporte distinto. Bueno, pues en la electricidad pasa igual. Y resulta que el precio lo fija la última que entra. Y la última que entra es la más cara. Es como si vamos a la pescadería y compramos pues, pescadilla, calamar y por último decimos, no, quiero una langosta fantástica. Y a la hora de pagar nos dice la pescadera, no, usted va a tener que pagar los 4 kilos que se lleva en total a precio de langosta. Y le vamos a protestar, oiga, no, que yo he comprado pescadilla, calamar y langosta. Ya, pero es que el sistema es marginalista. Aquí hay un elemento claro de actuación y de distorsión que genera y provoca directamente pobreza y vulnerabilidad y desigualdad energéticas. Otro elemento importante, carencias de formación energética y ambiental. Ayer me comentaba Joan que han hecho alguna actividad de formación. En países de nuestro entorno, como puede ser Portugal, como puede ser Francia o Alemania, cuando ponen en marcha programas dentro del ámbito de la política del bienestar social, inciden notablemente en este aspecto. En formar a la ciudadanía, al empresariado, a que hagan un consumo más responsable de la energía, en la medida de sus capacidades. Nosotros, con el programa Ayuntamiento Sostenible, lo hemos hecho. Con mejor o peor resultado. A mi juicio, y yo soy bastante crítica en ese aspecto, podría haber sido mejor. Quizás sea una cuestión cultural o educacional, posiblemente. Pero aquí hay también una pata para la actuación. No digo que sea la más importante, pero suma. Es un granito de arena que suma. La falta de promoción de la eficiencia energética en el sector residencial. Si vamos a mirar los datos oficiales del censo de viviendas, si nos lo han actualizado en estos días, el último censo de viviendas disponible de España del año 2011. Estamos en el año 2023. Es posible que ya esté visible uno más actualizado. Claro, si tenemos en cuenta el censo de viviendas y tenemos en cuenta la antigüedad de las viviendas en España y los códigos técnicos de edificación que había en su momento, esto ya nos da una idea pues también del nivel de eficiencia energética. Y ahí habría que actuar. Y la eficiencia energética, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de la ingeniería, como desde el punto de vista de la arquitectura, dicho por nuestros compañeros profesionales en esos campos con los que colaboramos, no tiene por qué ser cara. Muchas veces es cuestión de sentido común, pero también son elementos necesarios. Y después, lo que decía antes el señor decano, la escasez de recursos que garanticen la transición energética. En el año 2019, la Agencia Internacional de la Energía habló por primera vez de la trampa de la energía. Hace escasos un mes y medio, en agosto, el Banco Mundial adoptó este término y en vez de llamarle la trampa de la energía, le llamó la trampa de la pobreza. ¿Qué es la trampa de la energía y la trampa de la pobreza? Bueno, pues la trampa de la energía es aquella situación en la cual, queriendo poner en marcha una transición energética, yo prefiero llamarla una transición ecológica, al final acabamos consumiendo más recursos fósiles para poder obtener
los recursos materiales necesarios que pongan a servicio de la ciudadanía las energías renovables. Es decir, pensemos en la energía eólica y la energía solar. La eólica y la solar, por ejemplo, consumen litio, consumen tierras raras. Y el litio y las tierras raras en este momento ya están en escasez. Y además están en territorios del mundo con especial tensión geopolítica. Citar Rusia. Entonces, estamos hablando aquí quizás de una visión de la vulnerabilidad energética ya más macro, pero no podemos dejarla de lado, porque sí, apostamos por esa transición verde democrática, a la que hacía referencia el profesor Jordi Caria, y necesaria. Pero ¿vamos a poder conseguirla? ¿Tendremos recursos suficientes para conseguirla? ¿Y a qué precio? Pensemos en los conflictos que hay en este momento en la faz de la Tierra, que no hace falta que los cite. Pensemos, hablábamos hasta este momento del capitalismo fósil. Los precios del petróleo, muchas veces los precios del petróleo oscilan, no porque haya problemas de suministro, que sí, en el año 2010 se ha reconocido el peak oil y ya estamos en una reta descendiente de petróleo de calidad, sino porque, por ejemplo, Arabia Saudita, que prácticamente tiene coste cero para producir petróleo, por tensiones sociopolíticas, decide encarecer el precio del petróleo o decide cerrar el suministro. Pensémoslo. Y pensemos, por ejemplo, en el caso de España, que es altamente dependiente de suministro de petróleo. Venga de Arabia Saudita, venga de Argelia. Pensemos lo que ha pasado estos últimos meses, años, con la guerra Rusia-Ucrania y todos los problemas con el suministro de los gasoductos Nord Stream y el posible, la posible congelación de Europa, la situación tan débil de Alemania. Pensémoslo. Entonces, la escasez de recursos, bien sean minerales, materiales, tierras raras, que garanticen la construcción de los equipamientos energéticos que necesitamos para obtener las energías renovables o las tensiones geopolíticas estratégicas que hay en el mundo para poder distribuir recursos a aquellos territorios en situación de dependencia energética, como el caso de España, son elementos que están detrás de la vulnerabilidad energética. ¿Esto dónde lo estudiamos? Antes les hacía referencia a las materias que impartimos. Pues y les hablaba de la economía ecológica, economía de energía, desarrollo sostenible. Precisamente hablamos de esto, de construir entornos que sean equitativos, que sean vivibles y que sean viables. Donde esa triconvergencia social, económica, medioambiental se dé a la vez y por lo tanto sí que estemos en ese entorno que sea posible, que sea real. Viable desde el punto de vista de la apropiación de los recursos y de la generación de los residuos. No nos olvidemos de este elemento, que también provoca vulnerabilidad. Equitativo. ¿Podemos todos disfrutar de la energía y de los servicios energéticos en igualdad de condiciones? No. ¿Podemos disfrutar de esa energía de forma democrática? No. O no al mismo nivel. Y, no menos importante, en entornos vivibles, lo que les decía antes, comparemos los hogares que están en una zona de afectación de una central nuclear y los hogares que están incluso en una zona de afectación de un parque eólico. Es distinto, pero no está exento de impactos y de riesgos. Por ejemplo, ya les pongo encima de la mesa el caso que podemos ver más amigable de los parques eólicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, y esto es el caso real de Galicia, de parques eólicos que no cumplen las distancias de seguridad? Aparte de problemas de ruidos, lo primero que pasa es que estallan los cristales de las ventanas de las casas. ¿Es un entorno vivible? Lo dejo ahí para la reflexión. ¿Nos provoca bienestar global? Bueno, entonces, esto nos lleva a pensar en ese concepto de la economía, una economía abierta,
una economía que está en constante interrelación con el medio ambiente, con el entorno, con la biosfera, como bien explicaba el profesor Nadedo o Georges Corroegen, donde hay unos recursos limitados que no se van a poder reproducir más, porque el ritmo de consumo que hacemos de ellos es mucho más intenso que el ritmo de reproducción, si es que lo hay. Además, todos esos recursos no están disponibles para todos los potenciales consumidores, ni en la misma manera, ni en la misma forma, ni del mismo precio, ni con la misma calidad de información disponible. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues en este aspecto lo que hay que hacer es ver si tenemos alternativas a esa economía convencional, esa economía de base fósil hegemónica que muy bien definía antes el profesor Jordi Caria, y ver si somos capaces de hacer una economía más verde, pero que no sea hegemónica, que esa es otra cuestión, porque si lo que cambiamos es el concepto fósil por verde, pero el problema hegemónico capitalista sigue detrás, podemos garantizar que sea democrático, que sea sostenible, que no haya crisis ecosocial, que no sea frágil. Bueno, ¿cómo lo hemos cuantificado? Bueno, les voy a plantear 5 minutos. Les voy a plantear aquí brevemente las 3 actuaciones que nosotros hemos desarrollado. Por un lado, como les comentaba, plantear el papel del sector público a la hora de medir la pobreza energética en España, y lo que medimos fue la eficacia del bono social. En este periodo, en el 2008-2019. Utilizamos el método de diferencias e indiferencias, que lo que nos permite contrastar es cómo ha mejorado el nivel de bienestar de una población antes de una medida y después de una medida. ¿Qué nos dio como resultado? Nos ha, de hecho, dado como resultado que el bono social de la electricidad, ojo, no ha contribuido a reducir la pobreza energética. Ha sido un parche financiero para las familias, pero no ha ayudado a la raíz de la pobreza energética, que son cuestiones diferentes y muy importantes, ¿vale? Que se concentra en el primer quintil de la riqueza y que además es un elemento muy importante que afecta de forma especialmente grave a los hogares que dependen de la electricidad, obviamente por el sistema de fijación de precios. El siguiente, que fue la estimación de la vulnerabilidad en España, bueno, pues lo hicimos en base a un análisis operacional, es decir, definir un indicador sintético agrupando distintas variables, como les comentaba antes. ¿Desde el punto de vista de qué? Pues desde el punto de vista del clima, de la ubicación, de la disposición de energías renovables, del precio de la electricidad, de la renta, de la antigüedad de las viviendas, de si había algún coeficiente en base al código técnico de edificación que identificara la calidad energética de las mismas, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ha indicado? Bueno, pues que en aquellas regiones de España donde había mayor presencia de renovables, habría una cierta tendencia a un menor impacto de la vulnerabilidad energética, que además el entorno socioeconómico era importante, en tanto en cuanto la renta está presente, pero no solamente de forma única, por ejemplo, la composición de los hogares, ese impacto de la cuestión de género. Y por último, también nos puso de manifiesto las limitaciones, que las limitaciones de una investigación son tremendamente importantes, porque ahí sacamos muchas lecciones. Es decir, ¿dónde tenemos que profundizar para obtener nuevos datos? Es curioso que en el año 2023, con el Big Data y el Chat GPT, que parece que lo tenemos todo, pues nos siguen faltando el acceso a datos. Los datos yo estoy segura que existen. Otra cuestión es que podamos tener acceso a todos ellos. Y por último, ya para terminar, el que le comentaba sobre la relación entre el consumo de energías renovables y lo que es la disposición de recursos. Y aquí hemos usado la huella material y la desmaterialización a través del metabolismo socioeconómico, con lo cual sale a relucir la trampa de la energía y la trampa de la pobreza, que quiere decir que los países más pobres, si siguen el modelo de los países ricos, se van a empobrecer más, cuando ellos tienen posibilidad de desarrollar energías renovables con un menor coste a cualquiera de los 3 niveles, social, económico y ambiental, que seguimos siendo muy dependientes de los combustibles fósiles y que si no hacemos las actuaciones de forma ordenada, cuanto más verdes queramos ser, estamos intensificando también el consumo de fósiles porque los necesitamos para obtener esos materiales teóricamente verdes. Parece esto una paradoja y una contradicción, pero es la realidad. Y
que esa escasez de materiales claves para el entorno verde están en el horizonte, que los tenemos que tener en cuenta. Ya para terminar, permítanme simplemente, yo la presentación se la dejo a disposición de todos, simplemente una cuestión al hilo de dos comentarios que hicieron los profesores Jordi Jaria y Joan Pons. La ley 54/97 del sector eléctrico efectivamente dice que una empresa no puede concentrar todas las actividades de las empresas del sector, pero aquí se ha solventado muy fácilmente, creando grupos empresariales. Ya está. La empresa no lo cumple, es cierto, cumple la ley, pero ¿y el grupo empresarial? Bien. Con respecto a algo que me encantó, tanto del profesor Jordi Jaria como de Andrews, ese capitalismo agresivo fósil me hizo pensar en el capitalismo agresivo verde. Y pongo, por ejemplo, el caso de Galicia. Miren, el 85% de la propiedad de la potencia eólica instalada en Galicia está en manos de fondos eólicos buitre. En particular 4. Uno que es el Fondo Soberano de Qatar, otro que es el principal fondo de inversión de Luxemburgo, otro que es norteamericano, que está vinculado a PIMCO y a BlackRock Fund, que ya saben que BlackRock Fund es el dueño del mundo y del universo, y por último también a un fondo de inversión británico. Pero es que no acaba aquí el cuento, y es que estos 4 fondos de inversión son además los dueños de las principales empresas energéticas fósiles, con lo cual al final toda esa concentración de capital, sea gris, sea negra, sea verde, queda en manos de 4. ¿Qué está detrás de esto? El problema de la desregulación financiera, que según dice la historia, Margaret Thatcher en cierta manera la alentó no frenándola. Con lo cual se confirma una vez más el corolario de que la energía es intensiva en el uso de capital, pero nunca ha sido intensiva, que también salió aquí a colación, en el uso de mano de obra cualificada. Y ya para terminar, me encantó la palabra aceptabilidad, me encantó. Nosotros hablamos del problema de la aceptación social. En este momento tenemos en marcha una tesis doctoral que está tratando de analizar los problemas sociológicos y socioeconómicos de la falta de aceptación social de los proyectos eólicos en Galicia y en Castilla, las 2 Castillas en España. Y falta de aceptación social, ¿por qué? Porque no se ha permitido la participación de la ciudadanía. Ya no digo modelos de comunidades energéticas como los que están proponiendo aquí. Por ejemplo, los modelos de cooperativas que desarrolló Dinamarca desde los años 1973. 1973, hace 50 años. Y no ha caído E.ON en Dinamarca. Si miramos los datos de E.ON, cada año siguen facturando más y no ha habido problemas. O, por ejemplo, los fondos soberanos que puso Japón a disposición de las amas de casa, que invirtieron sus ahorros en fondos soberanos que les permitían obtener energía eléctrica verde de parques eólicos y además, bueno, pues tenían como un sentido de propiedad, incluso les permitían ir allí a limpiar el entorno, disfrutar del entorno, bueno, algo que yo no entendí mucho inicialmente, pero que bueno, era como una forma de socialización y desde el punto de vista me parece acertado. Y recogiendo las palabras textuales que dijo Andrews, es que no ha habido, por lo menos en España, un modelo energético inclusivo e integral. Aquí está la clave, inclusivo e integral. Si no es inclusivo, si no recoge los intereses, derechos y deberes de todos los agentes implicados e integral con todas las variables, es que no va a ser democrático, porque ya no estamos dejando que sea participativo, lo estamos planteando sesgado y por lo tanto va a ser pobre y vulnerable. Muchísimas gracias. Vamos a interrumpir la sesión durante 20 minutos. Reanudaremos a las 11:20. Muchas gracias.